Se ha dicho con razón que vivimos en una cultura antiintelectual. La gente ya no quiere estudiar, ya no quiere abrir sus Biblias, esforzarse en el texto ni meditar profundamente en la palabra de Dios. En cambio, prefieren ser entretenidos emocionalmente. Muchos asistentes a iglesias modernas buscan emoción en lugar de edificación y experiencias en lugar de exposición bíblica. En vez de instrucción bíblica, buscan exaltaciones emocionales, adoraciones teatrales y discursos motivacionales disfrazados de sermones. El problema no es simplemente que la iglesia moderna ha perdido su amor por la verdad, sino que muchos cristianos profesantes ya no quieren pensar bíblicamente. Hola, soy su anfitrión, el pastor y productor de cine Gregorio Rangel, dedicado a una interpretación literal, historical, gramatical, contextual y centrada en Cristo de las Escrituras, porque la palabra de Dios se entiende mejor cuando se interpreta de la manera en que fue dada. Aquí examinamos cómo la Biblia ilumina el curso de la historia, forma la sana doctrina y llama al púlpito a volver a una predicación y enseñanza audaz y centrada en Cristo para el mundo de hoy. El tema de hoy es una generación que se aleja de la palabra, primera parte. El doctor Robert L. Dean resumió bien esta decadencia cultural en mi documental Lobos entre nosotros, cuando observó, diciendo: hemos bajado tanto el estándar hoy en día que los pastores están enseñando y predicando a nivel de jardín de niños, con mucho entretenimiento y diversión, y mucha gente simplemente no quiere aprender. Vivimos en un tiempo que muchos estudiosos e historiadores describen como una cultura antiintelectual. La gente no quiere información hoy, quiere ser entretenida, quiere sentirse bien, quiere ser levantada emocionalmente, pero no quiere sentarse y escuchar un sermón de 1 hora y 15 minutos donde se les lleva palabra por palabra a través de lo que dice la Escritura para que puedan entenderla. Los cristianos no quieren madurar y los pastores no quieren que maduren. En efecto, la iglesia moderna se ha convertido, como dijo una vez el doctor Earl Radmacher, en la guardería más grande del mundo. Los pastores ya no se esfuerzan en la palabra para alimentar al rebaño, sino que diseñan servicios para atraer a los espiritualmente inmaduros. Pero el llamado del Señor al pastor nunca ha cambiado. Pablo escribió en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La salud espiritual del rebaño depende de ello. Habiendo dicho esto, permítame preguntarle, ¿qué tipo de iglesia frecuenta? ¿Qué busca realmente cuando buscas una? ¿Te atrae una iglesia que te hace sentir cómodo o una que te impulsa a crecer espiritualmente? ¿Prefieres ambientes sensibles al buscador que evitan toda mención del pecado, pero que con entusiasmo rascan los oídos con comezón, como dice 2 Timoteo 4:3? Además, ¿en qué estándar fundamental basa su juicio para considerar una iglesia como buena? ¿En el estándar inmutable de la verdad bíblica o en caprichos emocionales moldeados por el engaño cultural? Y si encuentras una buena iglesia, ¿está enseñando esa iglesia la palabra de Dios versículo por versículo? Si no es así, ¿qué tiene de buena? Si lo hace, ¿la considera aburrida? ¿Por qué? ¿No es lo suficiente ruidosa para ti? ¿No tiene suficientes máquinas de humo? ¿No está lo suficiente oscura? ¿O el predicador no camina lo suficiente por la plataforma? ¿O no grita lo bastante? ¿O quizás no pide suficiente dinero de ti? Si estas cosas describen la iglesia que busca o a la que asiste, ¿qué haces en una iglesia así? Si tu pastor no te está enseñando la Biblia de manera sistemática y expositiva, es decir, versículo por versículo, llevándote desde Génesis hasta Apocalipsis, como debe hacer un pastor, ¿por qué no has salido de esa iglesia? ¿No estás leyendo y estudiando tu Biblia y viendo las muchas advertencias que te da sobre los falsos profetas y maestros?
¿No has leído textos como Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20? Capítulo 13, versículo 24 al 30, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, Hechos capítulo 20, versículo 26 al 31, Segunda Corintios 11, versículo 13 al 14, Primera Timoteo 4, versículo 1 al 5, capítulo 6, versículo 13 al 14, Segunda Timoteo 4, versículo 1 al 4, Tito capítulo 1, versículo 9 al 11, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, Segunda Juan, versículo 7 al 11, y toda la carta de Judas. Y en el Antiguo Testamento también, Deuteronomio 13, versículo 1 al 5, Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31, capítulo 14, versículo 13 al 16, capítulo 23, versículo 1 al 2, versículo 15 al 32, capítulo 29, versículo 8 al 9, también Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 al 10. Perdóname por ser tan directo con estas preguntas, pero estamos tratando con lo correcto y lo incorrecto, la verdad y el error, pastores bíblicos y falsos maestros. Tristemente, muchos hoy se sienten atraídos por iglesias con música fuerte, santuarios oscuros y máquinas de humo. Confunden atmósfera con unción. Pero ¿dónde en la Escritura se nos instruye a adorar a Dios en la oscuridad? En ninguna parte. Recuerda eso la próxima vez que comience tu tu tiempo de alabanza. Juan nos recuerda, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, en 1 de Juan 1:5. De nuevo, buscas una iglesia que estimule tus emociones o que alimente tu alma. ¿No has considerado que una iglesia que enseñe versículo por versículo puede parecerte aburrida? Precisamente porque tu apetito por la palabra de Dios se ha debilitado. El problema quizás no es con el predicador como lo pensabas originalmente, sino en tu corazón. Es muy posible que no tengas la gran apreciación por la palabra escrita de Dios que crees tener. Porque si la tuvieras, ¿por qué no asistes a una iglesia que te enseñe todo el consejo de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás tu corazón se ha acostumbrado a la comida rápida espiritual, sermones que entretienen en lugar de edificar, música que emociona pero descuida la doctrina y mensajes que apelan a la carne en lugar del espíritu. Pero el creyente que realmente tiene hambre de la verdad no se conforma con devocionales superficiales o discursos motivacionales. Desea la leche pura de la palabra para crecer con ella, como dice 1 de Pedro 2:2, y eventualmente la carne de la escritura que produce discernimiento. ¿Acaso no has leído Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14? Léelo. Un verdadero discípulo entiende que la palabra de Dios no fue dada para entretener, sino para transformar. La enseñanza de la escritura, versículo por versículo, es el medio por el cual Dios renueva la mente. Lea Romanos capítulo 12, versículo 2. Y santifica el corazón, como lo declara Jesús en Juan 17, 17. Y equipa a su pueblo para toda buena obra, como lo escribió Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Rechazar tal enseñanza por parecer aburrida es confesar que la carne se ha hecho más fuerte que el espíritu. El peligro es útil pero real. Cuando perdemos el hambre por la palabra, comenzamos a sustituir la experiencia emocional por la convicción bíblica y la opinión personal por la revelación divina. La iglesia que exalta la escritura por encima de todo puede que no se sienta emocionante, pero es segura y sana. Así que examina tu corazón. Pregúntate honestamente, ¿he perdido mi deleite en la verdad de Dios? ¿Me ha cansado de oír su voz a través de su palabra escrita? Porque si los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿no deberíamos nosotros también? En Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, Lucas elogia a los de Berea como más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos creyentes no absorbían pasivamente lo que oían, lo probaban con la palabra de Dios. Y escuchen esto,
Si la enseñanza del apóstol Pablo fue objeto de tal escrutinio, ¿cuánto más deberían ser examinados los predicadores y pastores modernos, incluyéndome a mí y a todo otro pastor que exista, y cualquiera que se coloque detrás de un púlpito afirmando hablar en el nombre de Dios? La verdadera nobleza de espíritu no se encuentra en la aceptación ciega, sino en un discernimiento reverente arraigado en la Escritura. Los bereanos entendieron que la revelación divina, no la reputación apostólica, es la autoridad suprema. Su ejemplo resalta el principio de sola escritura, la escritura solamente como el estándar final de la verdad. En una era donde las experiencias emocionales, las tendencias culturales y las personalidades carismáticas a menudo eclipsan la doctrina bíblica, el modelo bereano se mantiene como un llamado eterno a la vigilancia espiritual. La palabra de Dios es la vara infalible con lo que debe probarse todo mensaje, toda visión, toda interpretación. Incluso los maestros bien intencionados pueden errar. Por lo tanto, la responsabilidad del discernimiento recae en cada creyente que posee el Espíritu Santo. Así, los bereanos nos recuerdan que la sana doctrina no se hereda, se examina. La verdad no se asume, se verifica. En una generación propensa al compromiso teológico, el creyente noble debe volver constantemente a las Escrituras como fundamento y filtro, asegurándose de que su fe no descanse en la elocuencia humana, sino en la autoridad inmutable de la palabra de Dios. Porque ¿que no toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprensión, para corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra? Como lo dice 2 Timoteo 3, versículo 16 y el 17. Sí lo es. Sin embargo, la mayoría de los asistentes a iglesias hoy no estudian. Prefieren ver una serie de televisión sobre Jesús que estudiar la palabra reales de Jesús en la Biblia. Confían más en la representación de Hollywood de Cristo que en la revelación del Espíritu Santo sobre Cristo. ¡Qué tragedia! Si a los médicos les toma años de estudio comprender el cuerpo humano, estudios que continúan durante toda su carrera, ¿cuánto más deberían los creyentes dedicarse a estudiar la infinita sabiduría de Dios revelada en las Escrituras? Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdadera discipulación no puede existir aparte de la palabra de Dios. Una iglesia que abandona la enseñanza de la Escritura deja de hacer discípulos y comienza a fabricar dependientes, es decir, personas dependientes de experiencias, emociones y entretenedores en lugar de la verdad. En su oración, Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17, versículo 17. La santificación de los creyentes, su crecimiento y santidad espiritual depende de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo ministerio que descuida la Escritura socava el mismo medio por el cual Dios santifica a su pueblo. La iglesia no crece por emoción, sino por exposición. El emocionalismo puede llenar un salón, pero solo la palabra llena el alma. Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra profundo, expone el pecado, convence la conciencia y transforma la mente. Pero este poder penetrante solo alcanza a quienes se sientan bajo una enseñanza fiel. Sermones superficiales y mensajes diluidos no pueden penetrar el corazón. Solo entretienen la carne. Estas verdades y su contexto histórico se exploran más a fondo en mi película Lobos entre nosotros. Te invito a verla a través del enlace que aparece abajo y a suscribirte para recibir videos semanales.
diseñados para fortalecer tu fe y fomentar una devoción firme a Cristo y a su palabra. Y también te exhorto a que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, Judas 3 y 4. Y también deseo que tenga una semana bendecida.